Estos dos nos van a dar un volumen de gasto. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? ¿Qué han llevado? ¿Han llevado bomba? ¿Qué cosa han llevado? En teóricos. ¿Ah? ¿Qué han llevado en teóricos? ¿Ya han llevado qué es bomba, no ve? Sí. Sí, ¿no ve? ¿Cómo? Bomba cardíaca han llevado, ¿no? Entonces, mira, el volumen sistólico, cuando hablamos del volumen sistólico, sabemos que principalmente el corazón va a ser una bomba que va a mandar sangre a todo el corazón y va a estar principalmente delimitado o va a estar requerida por el tejido periférico. ¿Verdad? El tejido periférico, ¿qué es lo que necesita? Oxígeno. ¿Verdad? Entonces, las demandas de oxígeno, ¿verdad? Vamos a satisfacer estas demandas de oxígeno, ¿verdad? Principalmente por el tejido periférico. Y si estoy hablando del tejido periférico, ¿de qué aurícula, de qué ventrículo estoy hablando? ¿Ah? Izquierdo, pues. Izquierdo, ¿verdad? ¿Cuál es la circulación corta? O la circulación menor, ¿verdad? El lado derecho que va a llegar hacia los pulmones, ¿verdad? Y la mayor, obviamente, sale del ventrículo izquierdo y llega a la aurícula derecha, ¿verdad? Entonces, todo esto va a estar demandado por la cantidad de oxígeno, ¿no? Vamos a hablar principalmente, ustedes saben que anatómicamente, ¿cuánto es el espesor del ventrículo izquierdo? ¿Cuánto está de referencia? ¿Ya no viene? ¿No viene teóricas? Muy bien, entonces ustedes saben que más o menos varía por la mitad, ¿no? Es 0.5 es el del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo es 1 milímetro, ¿no? Entonces, digo, 1 centímetro. Entonces hay una diferencia de más o menos de la mitad, de 0.5 a 1 centímetro. Entonces es mucho más. Muy bien, entonces, ¿cómo delimitamos este volumen sistólico? Este oxígeno va a estar regulado por dos cosas importantes, ¿no? Los pulmones, ¿no? Por un lado, y la parte seminal por el otro. Entonces, estos dos órganos nos van a ayudar a regular la cantidad de oxígeno que hay. ¿Ya? Obviamente, en nuestro medio, tomando la altura, nosotros tenemos una adaptabilidad a la altura, ¿no? Porque básicamente tenemos menor cantidad de oxígeno, pero esto hace que nosotros tengamos mucho mayor cantidad de glóbulos rojos y esto nos ayude a compensar de alguna forma esa deficiencia de oxígeno de nuestro medio. ¿Ya? No se olviden que siempre nosotros, aparte de todo esto, tenemos un aspecto importante que es la altura, ¿no? Entonces, cuando veamos ya la parte hematológica, vamos a ver que nuestra cantidad de hemoglobina, hematocrit es un poco mayor que a nivel de la costa, ¿ya? O a nivel del mar, ¿no? Muy bien, entonces, este volumen sistólico va a ir en función, y esta es la frecuencia cardíaca igual, en función al requerimiento de oxígeno. Este oxígeno, ¿quiénes van a demandar? Los tejidos periféricos, ¿no? Porque ahí se produce todo el metabolismo y ellos son los que van a utilizar, ¿no? Y esto va a estar regulado además por los pulmones, porque ahí es donde se produce la ventilación, y también va a estar regulado por el riñón. Vea, el produce la eritropoyetina, lo que nos ayuda a formar más cantidad de glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces es más o menos como se da. Ustedes saben. Muy bien, entonces, para que nosotros tengamos mayor volumen sistólico, tienen que entrar los dos factores de la contractibilidad. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de contractibilidad hablamos de dos componentes principales, ¿no? Uno que es el inotropismo, que es la capacidad de contracción del corazón, y el lucitropismo, ¿no ven? ¿Qué es el lucitropismo? ¿Ah? Esta ley, ¿no? Relajación, la capacidad de relajación de los glóbulos.
¿Ya? Entonces, vamos a empezar con esto, ¿no? Lucy. Mientras más se relaje, más se extienda el corazón, ¿lo ve? Más se amplía, o sea, más en diástole, más se diastolice, o sea, se amplíen más las fibras musculares. La fuerza de contracción, o sea, el inotropismo, ¿lo ve? Cuando se contraiga, va a ser mucho mayor. Y va a mandar mucho mayor sangre al resto del organismo. ¿Cuánto es el volumen que mandamos? ¿Ah? Litros. Ese es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco siempre va expresado en minutos, ¿ya? O sea, en los 60 latidos que hace, ¿ya? Más o menos el volumen que mueve es de 2.4 a 4.5 litros por, ¿ya? Entonces ese es más o menos el volumen. Obviamente esto va a variar el tamaño del corazón, ¿no? Hay otros que son más grandes, otros que son más pequeños, y obviamente va a ir variando su tamaño del corazón también. No podemos tomar en cuenta nuestro corazón, por ejemplo, con los americanos, ¿no? Que son mucho más grandes, entonces ellos alcanzarán a 4.5 litros, ¿no? Nosotros estaremos en 3.5, 3.7, ¿no? Muy bien, entonces, mientras más se relaje el corazón, mayor cantidad de fuerza va a haber durante el movimiento, ¿ya? Y eso es una característica igual del isotropismo, y el otro es el no. ¿Ya? Entonces esas dos características del corazón van a mover la contracción. Pero también tengo, esta es la fuerza, digamos, ¿no? Obviamente ahora vamos a hablar un poquito de esto. Ahora, obviamente vamos a tener una resistencia periférica, ¿no? Mucho va a variar, digamos, o sea, no, si bien esta es la bomba, es como un motor que va a hacer todo el movimiento, pero también vamos a tener los conductos, ¿no? Donde va a circular la sangre. Yo estoy refiriendo tanto a arterias como a venas. Una de las características más importantes de las venas es su capacidad de dilatación. No tanto las arterias, ¿no? Las arterias no se dilatan tanto, pero sí las venas. Entonces, va a depender esto en función a la presión que existe acá, ¿no? Esta es la postcarga, ¿no? Y la precarga va a ser la que va a venir en las venas. Entonces tiene que haber un equilibrio. Generalmente cuando hay una hipertensión o cuando hay una obstrucción o hay una estenosis a nivel de las válvulas que van hacia, como la de Arancio, ¿no? Que es la válvula aórtica, generalmente va a tener que ejercer mucho mayor presión y mucho mayor fuerza el corazón, ¿no? Pero eso va a causar patología, o sea, cuando hay estenosis, cuando hay este tipo de alteración o insuficiencia, lo que va a pasar es que va a alterar a las fibras del corazón. ¿Por qué va a alterar a las fibras del corazón? Porque básicamente está causando una resistencia, ¿no? Es como cuando nosotros hacemos ejercicio con peso, nuestros músculos empiezan a crecer, ¿no? Lo mismo le pasa al corazón. Cuanto más fuerza haga, cuanto más fuerza va a hacer contra esa resistencia en la estenosis, obviamente se va a ir hipertrofiando, o sea, va a haber aumento de volumen. Ese aumento de volumen no es tampoco tan bueno. ¿Por qué? Porque reduce el espacio donde llega la sangre o donde se almacena la sangre, ¿no? Para ser expulsada. Entonces vean la importancia que hay en esta parte del corazón, ¿no? O sea, se puede modificar dependiendo de las características del paciente. Van a ver ustedes que en pacientes mayores, donde hay lesiones cardíacas, donde hay lesiones, entonces generalmente el tejido se empieza a dañar, ¿ya? Y una de las principales características que pasa es la ausencia de calcio. Ustedes ya han visto cómo se produce esta parte de la meseta y todo, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, cuando se produce una alteración, siempre va a haber modificación del corazón, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar. Es por eso que nosotros tenemos que detectar estas patologías
en las primeras etapas. Ya, si detectamos en las primeras etapas, podemos hacer tratamiento, ¿no? Podemos desestronizar, podemos meter un conducto, podemos ampliar, o sea, eso es bien importante que tratamos de mantener el estado fisiológico, ya el estado normal, porque si no mantengo el estado fisiológico, voy a entrar en un estado patológico. En el estado patológico se van a ir alterando todo el sistema, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver esta parte. Ya hemos visto esto, ahora vamos a ver esto. ¿Qué cosas van a modificar mi frecuencia cardíaca? ¿Qué creen que va a modificar nuestra frecuencia cardíaca? Ya, la temperatura, ¿cuánto eleva? Unos 10 latidos por cada grado centígrado, más o menos, ¿no? De 6 a 10 latidos por cada grado centígrado que se vaya a elevar. ¿Ven? O sea, de 37 para arriba, ¿no? De 38 ya son 10 latidos. Pues. Se sube 39 y ya estoy elevando otros, ya son 20, ¿no? 40 ya son 30 latidos. Y así sucesivamente, la frecuencia por cada grado de temperatura va a aumentar más o menos 10 latidos. ¿Qué más? Frío. ¿Qué? Frío. Frío. No mucho, ¿no? De hecho, cuando hay frío, ¿qué pasa? Primero va a haber una vasoconstricción. ¿No? Vamos a tratar de almacenar la mayor cantidad de energía y de calor corporal. Entonces, lo primero que va a pasar en nuestros vasos va a ser la vasoconstricción. Lo mismo que pasa en un hipovolemia. Cuando tengan ustedes un paciente que está concentrado en hemorragia, no van a poder encontrar porque va a haber una vaso, y en el frío peor, eso más, va a haber una vasoconstricción y no van a poder tomar muestras, van a tener que tomar vasos centrales, porque las periféricas van a estar casi colapsadas. Es difícil en esos tipos de pacientes poder canalizar. Con ustedes fácil, cuando estamos haciendo prueba, pero ya cuando tengan pacientes hipovolémicos más el frío, difícil que no entren en una periférica. ¿Ya? Muy bien. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema nervioso, ¿no? Que va a asegurar todas estas actividades. ¿Cuál es el que estimula la frecuencia cardíaca? Simpático. ¿Parasimpático? ¿Cuáles son los principales neurotransmisores que utilizamos? ¿Ah? Adrenalina y no. Adrenalina y Serotonina. entonces nuestro sistema simpático, ¿no ven? Como cuando están enamorados ustedes, ¿no ven? Su corazoncito, ¿no ven? Acelerado, igualito, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner la noradrenalina y la adrenalina, ¿no ven? Estos dos van a actuar a través de los receptores beta, ¿ya? ¿Sabes? Vamos a examinar por si acaso. Estoy tratando de sintetizar las cosas. ¿Ya? Entonces ahí vamos a asegurar. ¿Cuáles son los antagonistas? Ya está en su texto, ¿no? Hasta en su caso clínico, creo que viste. ¿No? De la contracción muscular, ¿cuál va a ser? El primer componente va a ser el infarto agudo de miocardio, ¿ya? Cuando hay un infarto agudo de miocardio, lo primero que va a empezar a salir es el potasio, ¿ya? O sea, vamos a entrar básicamente en una fase 3, ¿no? de la contracción muscular. Entonces, como va a haber acumulación de potasio, no se va a poder contraer el músculo, ¿ya? Y entonces ya estamos entrando en una muerte celular, ¿no? Entonces estamos entrando en una necrosis. Y cuando tenemos mucho potasio, ustedes saben que no va a haber contracción, va a estar en diástole, ¿no? Y es lo mismo que pasa cuando ustedes administran el bolo de potasio, lo pueden matar al paciente, ¿no? Le pueden provocar paro cardíaco en diástole. Está bien en su texto igual. En diástole. ¿Ya? Entonces, lo que pasa. Es más o menos, ¿no? Porque es la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase. ¿No ven? Entonces, cuando provocamos la salida en exceso de potasio, cuando hay una necrosis, por ejemplo, del miocardio, lo que
va a salir, va a ser la salida de potasio. Y eso va a causar acidez y otras cosas, pero lo más importante es que va a lesionar el tejido muscular y esa parte del tejido ya no va a poder contraerse. Esto es cuando pasa, digamos, pero cuando yo generalizo el potasio en todo el músculo cardíaco, lo que va a pasar es que va a morir en diástole. Pero cuando es lesión ubicada, cuando es un infarto ubicado, lo que va a pasar es lo mismo. Esa parte del tejido no va a poder reaccionar ante estímulos eléctricos. Ya no va a poder entrar sodio, no se abre la puerta, están cerradas las dos compuertas y no hay reacción, ¿no? Y entonces es lo que pasa en un momento. Entonces el simpático me va a aumentar la frecuencia cardíaca. Esto me va a disminuir lo que son la frecuencia cardíaca. Y por ende me va a disminuir el volumen cardíaco. ¿Ya? Entonces no se van a olvidar que el volumen cardíaco está determinado por estos dos factores. ¿Ya? Por un lado el volumen sólido y por otro lado la frecuencia cardíaca. Cuando nosotros entramos en shock o cuando perdemos sangre, siempre nuestro organismo va a tratar de compensar. ¿Ya? Va a haber un momento que ya no va a poder, obviamente. ¿Ya? Si yo me encuentro la mano o cualquier, estamos haciendo, no sé, un carpintero, digamos, se secciona la mano, va a ir perdiendo volumen. Lo primero que va a tratar de mantener el organismo es el gasto cardíaco, o sea, mantener esta perfusión de oxígeno en los tejidos periféricos. ¿Cómo lo va a hacer? Aumentando por un lado el volumen, ¿ve? A través de la fuerza, mejorará el inotropismo, lo hará más fuerte, y por otro lado va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces siempre nuestro organismo tiende a mantener un equilibrio constante en el organismo, o sea, en este caso proveer el oxígeno, ¿no? El pulmón obviamente va a ayudar, va a haber mucho mayor hiperventilación, ¿no? El riñón de la misma forma va a tratar de ahorrar la mayor cantidad de líquido, ya no va a eliminar tanto. Entonces van a tratar de compensar entre todos esa pérdida que está. ¿Ya? Ahora hay, por ejemplo, patologías crónicas, ¿no? Como la anemia, por ejemplo, que ya no es agudo, ¿no? El otro, cuando se secciona la mano, cuando hay una pérdida de volumen, obviamente es agudo, ¿no? En ese momento está pasando ahí una gran pérdida. Pero muchas veces nos adaptamos a ciertas patologías, por ejemplo, la anemia. Cuando uno tiene anemia, hay una menor cantidad de eritrocitos que me están llevando oxígeno, y aquí está alterando. Como estoy alterando acá, entonces le estoy exigiendo a que mi corazón bombee mucho más fuerte. Estoy aumentando mi frecuencia cardíaca, ¿no? Y mi riñón igual, pues no empezará a usar más, y mi pulmón igual empezará a hiperventilar y ampliarse mucho más para tratar de compensar esto. Y a veces es común, o sea, van a haber pacientes que van a respirar y su frecuencia está un poco más elevada que el otro volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque está tratando de compensar esa pérdida crónica de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, nuestro organismo trata siempre de adaptarse. Cuando ya no puede más, o sea, cuando ya ha hecho todos los mecanismos de adaptación, ha activado su sistema simpático, ha activado su frecuencia cardíaca, ya se produce un proceso patológico, ¿no? Vamos a tener patologías, por ejemplo, bueno, en nuestro medio no es tanto, pero sí tenemos pacientes que vienen, por ejemplo, de Churumán y del norte de La Paz, donde hay, por ejemplo, las pichucas, ¿no? Ustedes ya han debido llevar el parásito. ¿Qué produce? ¿Todavía? ¿Qué produce cucharas a nivel del corazón? Claro, van a dilatar nuestros músculos, van a ser muchos amplios, y obviamente nuestro corazón se va a empezar a ampliar. Como va a ser mucho más grande, ¿ustedes creen que va a tener la misma fuerza? Pierde su fuerza de contractilidad. O sea, vemos que todas las patologías nos están dañando el corazón. Más frecuente todavía nuestro medio, ¿qué es? ¿Ya han llevado bacteriología? ¿Ya han llevado cavidad bucal en bacteria? En microbiología, bacteriología, ¿no? Van a revisar. Hay una bacteria que ataca directamente las válvulas
Esto ya no sé si va a haber una desnutrificación. Entonces va a volver, cuando se contrae el ventículo, la sangre hacia la nariz. La cantidad de volumen que sacan, el gasto cardíaco y volumen sistólico va a disminuir. ¿No? Es muy frecuente en los chiquitos que tienen caries y se les infectan las válvulas cardíacas. Y entonces van a empezar a ¿ya? Vean que todo se va relacionando. Si alteran nuestro volumen sistólico, obviamente mi gasto cardíaco va a estar disminuido y mi aporte de oxígeno periférico va a estar disminuido. Y si sigo continuando esto, voy a provocar patologías por lo que está pasando, por la alteración fisiológica que se está dando. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas?